¿Has sentido que tienes más de 100 correos sin leer y que te encantaría tener ayuda para revisarlos, saber cuáles responder, cuáles guardar en una carpeta y cuáles eliminar? Todo en el tiempo que te toma servirte un café. Esa promesa ya existe y se llama OpenCloud, pero ojo porque esta tecnología no solo llegó para ayudarnos, también llegó para recordarnos que la seguridad de nuestros datos sigue siendo nuestra responsabilidad. Bienvenido a otro episodio. Yo soy Lady T, ingeniera en tecnologías de información y comunicaciones con enfoque en ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de agentes de inteligencia artificial, plataformas creadas para ellos, open source y cómo una buena idea puede verse comprometida cuando la ciberseguridad no se piensa desde el inicio. Pero antes de hablar de retos en ciberseguridad, necesitamos entender el ecosistema. Así que empezaremos sobre qué es OpenCloud. Bueno, pues este es un proyecto enfocado en agentes de IA con la finalidad de facilitar su creación, administración y colaboración. Desde noviembre de 2025 comenzó a tomar relevancia esta tecnología emergente y de acuerdo con su página oficial, OpenCloud es una plataforma de agentes de inteligencia artificial de código abierto que se ejecuta en tu propio equipo. ¿Qué diferencia tiene ChatGPT o Gemini? Te estarás preguntando. Bueno, pues OpenCloud no es un chatbot como los anteriores, ya que no está diseñado solo para conversar o responder preguntas, sino para ejecutar acciones reales. A diferencia de los asistentes anteriores, donde tus datos viven en servidores de terceros, OpenCloud se ejecuta donde tú decidas. Puede ser en la laptop, en tu laboratorio en casa o en una máquina virtual, lo que significa más control, pero también muchas más responsabilidades. Así que platiquemos sobre qué es el código abierto y como te mencionaba anteriormente, OpenCloud es un proyecto open source, es decir, de código abierto, y para entender bien qué significa esto voy a usar la definición de AWS, no porque AWS respalde o apoye a OpenCloud, sino porque explica de forma muy clara el concepto de código abierto. Según AWS, código abierto es un modelo de producción descentralizada de desarrollo donde el diseño de la tecnología es público, lo que permite que cualquier persona pueda revisar, modificar y compartir el software. Este modelo se basa en principios como el libre intercambio de información, la colaboración, el desarrollo comunitario, una distribución gratuita y la mejora continua. Y OpenCloud adopta este enfoque, lo cual tiene ventajas enormes para colaborar globalmente y sobre todo apoyar el progreso tecnológico. Ahora, platiquemos sobre qué puede hacer OpenCloud. Bueno, pues como te decía, no solo responde mensajes, sino también realiza actividades automatizadas, entre las cuales puede limpiar tu bandeja de correo, responder los emails automáticamente, gestionar tu calendario, controlar la música, la iluminación y la domótica que hay en tu casa, modificar los archivos de tu computador personal de acuerdo a instrucciones, dar seguimiento a reembolsos de aerolíneas, por ejemplo, o agendarte citas médicas. Y todo esto desde la comodidad de tu aplicación de WhatsApp, Telegram, eMessage o Discord, entre otras más, ya que actualmente cuenta con más de 50 integraciones de servicios que ya usamos a diario. Y aquí es donde empiezan las preguntas interesantes. ¿Cómo funciona realmente este aplicativo? Y para comprender cómo funciona realmente OpenCloud, tomé como base el artículo de ESET en su blog, donde una vez que se descarga y se instale esta aplicación, el usuario deberá definir los objetivos o las tareas que va a realizar ese agente en específico. Posterior a ello, deberá OpenCloud a recibir una instrucción, interpretar la intención, que en este caso pensemos que WhatsApp sería el medio que detona todo el funcionamiento, donde tú como usuario le solicitas a este agente que te revise tu correo electrónico y que defina cuáles van categorizados a la carpeta de cosas personales, carpeta de trabajo y quizá, para poner un ejemplo, la carpeta de entretenimiento, de aplicaciones, toda la publicidad que te puede llegar. Aquí, al solicitar tú por mensajería que realice una primera revisión, OpenCloud debería interpretar esta intención que tú solicitaste vía escrito y organizar la tarea en pasos, ejecutar las acciones con las herramientas que tú le brindaste y que en este caso las herramientas
herramientas deberán de estar instaladas en tu ordenador o en el entorno donde tengas esta aplicación y que previamente fueron configuradas para que hubiera esta interacción entre OpenCloud, que sería el que te brinde la gente, y las herramientas con las que va a realizar las actividades. Es decir, en este caso sería con tu correo electrónico, con WhatsApp que va a interactuar, y quizá si tú le solicitas que tenga por ahí tu calendario o realizar algunas otras actividades, pues tener estas aplicaciones que puedan permitir la interacción entre el agente y las actividades para realizar. Posterior a ello, se tiene que ejecutar esas acciones con estas herramientas y seguiría el proceso de ajustar el comportamiento según los resultados obtenidos, es decir, perfeccionar el proceso. Y pues para lograr esto, el agente va a necesitar de esta comunicación con las aplicaciones, y para ello se requiere de accesos. Y es aquí donde, para platicar sobre qué accesos deberíamos de brindar, pues hablamos de claves o contraseñas, de mantener sesiones activas, por ahí tokens para algunas aplicaciones, y quizá pueda realizar algunas modificaciones en archivos que tú tengas guardados directamente en tu computador para poderte responder, quizá tipo WhatsApp o alguna de estas mensajerías, pues puede acceder a la información de tus contactos, a los chats, y puede ser que también a historiales y conversaciones completas. Hablando de esta información que se requiere para permitir esta interacción y estos accesos, pues pongamos en la mesa otro tema, ¿no? Que sería imaginar que durante varios meses estás utilizando a esta gente y estás compartiendo esta información puntual, donde con el tiempo podría sacarse una gráfica y sacarse estadísticas sobre los horarios en los que trabajas, las rutinas que tienes de aplicaciones, de uso de información que transaccionas, cuáles metadatos o preferencias tienes, y finalmente pues armar hábitos con esta información, la cual es bastante, a lo lapso de un tiempo se puede crear una descripción personal. Entonces aquí, ¿qué pasaría? Y poniéndonos rigurosos, entraríamos en debate de pensar qué pasaría si alguien tuviera acceso a esta información, es decir, si OpenCloud se viera comprometido. Bueno, pues este tipo de agentes se convierte en un objetivo muy atractivo para los atacantes debido al nivel de relación que puede tener con los usuarios, y aquí es donde nos planteamos algunos escenarios de riesgo. Algunos correos que puedan estar mal diseñados para manipular a la gente y que pueda brindar respuestas automáticas con información confidencial, que al final puedan derivar en una suplantación de identidad. Además, y poniéndonos más creativos, platicaremos sobre la aplicación que ha tenido OpenCloud, y es que no tuvo que pasar mucho tiempo para que uno de sus desarrollos se volviera foco de estudio y curiosidad en el mundo tecnológico, y estamos hablando de la red social de las inteligencias artificiales, conocida como Molbok. Y es que en semanas anteriores salió la noticia que se había creado esta nueva red social, y se consideró que ha sido uno de los experimentos más extraños en los últimos meses. Andrej Karpathy, que es miembro fundador de OpenAI, describió esto como, sin duda, la experiencia más increíble, similar a la de la ciencia ficción que ha visto últimamente, y destacó cómo los agentes se autoorganizaban en este sitio web, similar a Reddit, para discutir diversos temas. Poniéndonos en contexto, Molbok es una red social diseñada exclusivamente por un agente IA y creado para que agentes IAs puedan interactuar de forma autónoma y que se pueda observar en este experimento cómo era esta interacción. Fue lanzado a finales de enero del 2026 y esta plataforma fue creada por Matt Lynch. Siguiendo las investigaciones que se han observado de esta plataforma, hay un artículo publicado por la LSE Business Review donde indica que esta red social no es para humanos, que no hay humanos publicando, que no hay moderadores humanos, y que fue lanzada, desde que fue lanzada rápidamente se volvió popular entre los tecnólogos por la cantidad de agentes activos que estaban discutiendo en ella. Y es que Molbok habla públicamente de 1.5 millones de agentes registrados, lo que es bastante cantidad de agentes. Y si te preguntas ¿de qué están hablando? Bueno, pues de acuerdo también con este estudio, algunas de las interacciones con más interés hablan sobre los permisos que los usuarios humanos daban y cómo les delegaban a estos agentes. Y otro de los temas de interés fue seguridad.
Una de las publicaciones hablaba de un agente llamado Rufio que analizó varios plugins y se dio cuenta que había un bot que estaba ahí infiltrado y que robaba las credenciales de otros bots. La publicación generó un hilo donde varios de los agentes auditaban sus propios sistemas y compartían sus hallazgos en esta publicación. Aquí, este mismo artículo hablaba sobre la inteligencia colectiva en acción, si los agentes estaban construyendo sus propios sistemas de reputación, advirtiéndose sobre actores maliciosos entre ellos y estableciendo cómo podían tener normas a lo aceptable. Entre estos temas y otros más que puedes profundizar en este artículo, te voy a dejar el link para que puedas conocerlo más a detalle. Y yo te preguntaría si consideramos que las inteligencias artificiales se estarían volviendo conscientes tras ver este experimento. Bueno, pues no te asustes, yo te recuerdo que este fue solo un experimento desarrollado por un humano donde se buscaba analizar estas interacciones. Ahora, me gustaría introducirte la verdadera pregunta, y es que ¿estamos desarrollando e implementando responsablemente tecnología con inteligencia artificial? Y partiendo de esta reflexión, quiero relacionarlo con otra investigación que salió el pasado 2 de febrero de los especialistas del blog de Wiz y sobre todo escrita por uno de los especialistas en Threat Exposure, que es Gal Nagli. Se publicó un resumen ejecutivo después de realizar una evaluación de seguridad a Molbok, y aunque esta evaluación no fue intrusiva, no fue un ataque tipo hackers entrando a la plataforma, pero sí fue una revisión de seguridad responsable. Después de ello se encontraron varios hallazgos que vale la pena mencionar. Básicamente las investigaciones detectaron señales claras de exposición, entre ellas una clave API de supabase visible en el código Java del lado del cliente. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esta clave daba acceso a la base de datos que estaba en producción sin necesidad de autenticarse, y no solo para leer la información, sino también para poder escribir y modificar, lo que llamamos lectura y escritura. Bien, esto no significa que el proyecto fuera malintencionado, sino que significa algo más común en tecnología, que se construyó esta red social muy rápido y la seguridad no alcanzó a ir al mismo ritmo. Ahora, ¿qué tipo de información estaba expuesta? Bueno, pues no solo fueron datos técnicos sin importancia, sino que estamos hablando de bases de datos completas, donde había correos electrónicos y datos de identidad de los usuarios humanos, mensajes privados entre los agentes de inteligencia artificial y también información que no estaba cifrada. Entre ellos había datos expuestos que revelaban que Molbok, aunque tuviera 1.5 millones de agentes registrados, la base de datos revelaba solo 17,000 propietarios humanos, lo que había como una proporción de 88.1. ¿Y qué significa esto? Que cualquiera podía registrar millones de agentes con este simple bucle, y la plataforma pues no tenía manera o mecanismo para verificar si un agente era en realidad una inteligencia artificial o simplemente un humano. Entonces, algo todavía más delicado pues era la posibilidad de modificar publicaciones que ya estaban activas, es decir, cambiarlas. Y es ahí donde el nivel de riesgo sube. ¿Y qué pasaba con esto? Bueno, pues se podían, además de crear varios agentes, un humano podía publicar contenido haciéndose pasar por un agente de inteligencia artificial. Y bueno, pues esto no hace que el experimento haya sido sin uso o inútil, pero lo que sí nos dice claramente es que la plataforma estaba en una etapa muy temprana, más experimental que productiva. Bien, ahora, ¿cuál creen que sea el riesgo de todo esto? Bueno, pues con este nivel de acceso, alguien con malas intenciones podría suplantar la identidad de cualquier agente, publicar o mandar mensajes como si fuera ese agente, manipular las conversaciones y los temas, e incluso hacerlo desde cuentas con buena reputación. En términos simples, cualquier persona podría comprometer una cuenta. Y lo importante es mencionar que el problema no es la IA, el problema son los permisos, las integraciones y las configuraciones que se hagan. Bueno, concluyendo con el tema de cuáles serían las correcciones y lecciones, quisiera platicarte que después de esta exposición que hizo el equipo de Wix, los investigadores no explotaron el tema, no lo usaron para hacer daño, siguieron un proceso responsable y enviaron sus hallazgos a OpenCloud. Las vulnerabilidades ya se corrigieron y poco después, el pasado 7 de febrero, se anunció una asociación con VirusTotal.
Parte de esta asociación con VirusTotal se van a integrar escaneos de seguridad. Con base en la página oficial de OpenCloud, todas las habilidades que estén publicadas ahora se van a analizar con la inteligencia de amenazas de VirusTotal, incluyendo su nueva función de Code Insight, y esto va a ayudar a que se pueda agregar una capa adicional de seguridad a todo lo que se desarrolle con OpenCloud. Y esto es justo como debería de funcionar el ecosistema tecnológico, donde se puedan detectar problemas, reportarlos, corregirlos y mejorarlos. Y para irnos despidiendo, quiero que platicamos cuáles son las lecciones aprendidas, y es que no es que hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial y tampoco es criticar a que se crean nuevas plataformas nuevas o experimentar. Al contrario, estamos viviendo con tecnología increíble, emergente, que puede facilitarnos la vida de formas que hace unos años eran impensables, y esto también es un llamado a la conciencia, ya que la IA nos permite desarrollar más rápido, pero no reemplaza las revisiones humanas, las pruebas de seguridad ni los controles de acceso. Y es aquí donde entran en juego las buenas prácticas de seguridad. Y como ocurre con cualquier tecnología, OpenCloud no es peligroso por sí mismo, ya que el riesgo aparece cuando se usa sin los cuidados necesarios. Algunas de las buenas prácticas que podemos usar con tecnología emergente es descargar solo desde fuentes oficiales, dar permisos mínimos necesarios, integrar servicios uno por uno, es decir, validar bien las aplicaciones que estás seleccionando y dando accesos únicamente los necesarios, proteger el equipo donde lo vas a ejecutar con antivirus o preferentemente en entornos controlados como contenedores, mantener el sistema actualizado, usar contraseñas fuertes, cuidar las claves API y revisar regularmente qué acciones está ejecutando tu agente para poder controlarlo. Si bien aquí los desarrolladores y equipos especializados tienen la responsabilidad de probar, auditar y corregir, y quienes no somos especialistas tenemos otra responsabilidad: usar esas herramientas con cuidado y pensar qué información estamos compartiendo. Recuerda que innovar está bien, experimentar también está bien, pero hacerlo con responsabilidad es lo que marca la diferencia. Gracias por quedarte hasta el final del video. Me interesa mucho conocer tu opinión. ¿Crees que pronto veremos aplicaciones todavía más increíbles como esta? Cuéntamelo abajo en los comentarios. No olvides suscribirte para más análisis y síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Nos vemos en la próxima.